que ahora empiezo a compartir la pantalla con ustedes y demás. Bueno, yo lo que les voy a comentar ahora en realidad tiene que ver con lo que ya le envié a ustedes, que es sobre la secuencia didáctica, como para que tengamos más en claro a qué llamamos secuencia didáctica, para que tengamos también más en claro qué componentes tiene que tener la secuencia didáctica, ¿sí? Qué componentes tienen que tener. A ver, hay muchas cosas para hacer secuencia didáctica, ¿sí? Pero Steven, te están ladrando los perros. Pero nosotros particularmente en la materia vamos a tener una manera de hacer secuencia didáctica y esos componentes tienen que estar, ¿sí? Entonces voy explicándoles eso y después vamos a ver una secuencia didáctica que no está 100% adaptada a la secuencia didáctica como se pide en la materia, pero que sirve de ejemplo de todas maneras. Necesito que alguien, porque yo a ustedes ya no los veo, veo solamente la placa, si me pueden decir si ya la pueden ver a la placa. Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Vamos entonces, vamos con algunas características de la secuencia didáctica, ¿sí? Bueno, una secuencia didáctica consiste en una serie de actividades, ¿está claro? Una serie de clases, y dentro de cada clase nosotros tenemos un conjunto de actividades, ¿bien? Que tienen que ir con un nivel de complejidad cada vez más progresivo, ¿sí? Se comprende, decir, yo puedo partir de actividades que no son tan complicadas y puedo ir exigiendo más con el correr de las clases y con el correr de las actividades. Otra característica de la secuencia didáctica que permite indagar, reflexionar y mejorar la práctica docente, ¿sí? ¿Por qué es buena la secuencia didáctica? Bueno, primero porque a uno como docente, una vez que vos mirás la secuencia didáctica que hiciste, vos te vas a dar cuenta cómo seleccionaste y organizaste los contenidos. ¿Sí? Yo recién preguntaba si más o menos tenían pensado algunos contenidos, ¿no? Todavía hay tiempo, pero bueno. Ludmila, por ejemplo, de un ejemplo de Primera Guerra Mundial y demás, que se interesaban en torno a ese tema. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la extensión de la secuencia didáctica, y voy adelantando que esta secuencia didáctica son de 6 clases, hay secuencia didáctica que son de 12 clases, hay secuencia didáctica que son de 4 clases, en este caso son 6. Hasta hace 2 años la secuencia era de 8 clases, ¿sí? Y ya el año pasado la modifiqué a 6, porque es muy complejo, entonces bueno, vamos a ver si con menos cantidad de clase y demás puede salir mejor la cosa, ¿no? Pues lo cierto es que yo cuando realizo la secuencia didáctica, esa articulación entre diferentes clases, yo cuando la miro, ¿sí? Me permite reflexionar y mejorar mi práctica docente. ¿En qué sentido? Bueno, primero, con lo que respecta a la organización de los contenidos. Yo tengo que seleccionar, jerarquizar y recortar contenidos, ¿sí? Que ahora vamos a charlar sobre eso. Tengan en cuenta de que uno tiene que pensar contenidos para 5 clases. Yo dije que son 6 clases, ¿verdad? ¿Por qué digo 5 clases? Bueno, porque la 6ª clase es evaluación. Y yo no puedo evaluar contenidos nuevos, ¿sí? Yo no puedo evaluar contenidos que no he explicado, menos en un nivel secundario, ¿sí? Mucho menos en un nivel secundario donde el alumno no tiene la autonomía que tiene, por ejemplo, una alumna o un alumno del nivel superior, ¿sí? Que ustedes tienen autonomía, nosotros explicamos, damos los textos, qué sé yo, y bueno, ustedes después distribuyen su tiempo dentro de las posibilidades para preparar las materias o lo que fuese, ¿sí? Entonces, por un lado, me permite ver eso. Por el otro lado, también, la secuencia didáctica lo que me permite ver es la decisión que tomo como docente con respecto a los recursos que elijo, ¿sí? Qué materiales elijo para trabajar, el espacio y sobre todo el tiempo, cómo lo distribuyo a lo largo del tiempo, ¿sí? Una secuencia didáctica también me permite ver como docente el papel asignado al alumno,
¿sí? Una cosa es si yo doy un tipo de actividad donde es meramente repetitiva, y otra cosa es si yo doy un tipo de actividad dentro de la secuencia didáctica que exige, esperen que hay gente que no puede ingresar, ahí está, que exige justamente un análisis más profundo, ¿no? Entonces, bueno, el papel que tiene el alumno dentro del aula me lo permite ver cuando yo proyecto una secuencia didáctica. Y finalmente, el sentido y el papel de la evaluación, ¿sí? En tanto componente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo tiro todas las clases de actividades sueltas, sin estar conectadas ni nada, en vinculación a los temas o lo que fuese, y después tomo una evaluación completamente incoherente con lo que vengo haciendo, bueno, ahí no estoy cumpliendo con esta idea de la evaluación como un componente para poder observar qué ocurrió en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? La secuencia didáctica, al tener una cantidad, en el caso que van a hacer ustedes, al tener 5 clases relacionadas, es una secuenciada, ¿sí? Es una relación, y una evaluación después, yo puedo ver en la formulación de la evaluación cómo se intenta medir lo que se ha logrado en cuanto a lo que es el proceso de aprendizaje por parte de los alumnos, ¿sí? Tengo que tener en cuenta claramente el proceso de enseñanza, lo que yo enseñé para tomar la evaluación. No por ello tiene que ser algo meramente repetitivo, y eso después lo vamos a ver. Bueno, también tenemos que decir que las actividades favorecen, las actividades en una secuencia didáctica favorecen, digamos, la enseñanza de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. Los contenidos conceptuales tienen que ver con los conceptos en sí, con el tema, historia en sí que estoy trabajando. Lo procedimental tiene que ver cómo yo analizo determinadas fuentes y demás, ¿sí? Ahora vamos a ver con algunos ejemplos. Actitudinal tiene que ver la posición del alumno frente a ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo como uno como docente incentiva las posibilidades del alumno, ¿sí? Entonces, una cosa es ustedes plantean en una clase de que comienzan a preguntar de manera general, ¿no? Y generar un debate, por ejemplo, eso incentiva, ¿no? Forma parte de lo que puede desarrollar un alumno de manera actitudinal, ¿bien? La actitud ante el conocimiento. Para decidir acerca del diseño de la secuencia, ¿sí? La secuencia didáctica, se tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Primer punto, contenidos que se enseñan. Yo voy a hacer una secuencia, bueno, primer punto es, bueno, ¿qué contenidos van a formar parte de mi secuencia didáctica? Yo por eso arranqué preguntando de una manera así informal, por si habían visto algunos diseños y si ya tenían pensado algunos contenidos. Tengo que tener muy en cuenta los objetivos que se persiguen, los objetivos que se va a perseguir, que va a tener esa secuencia didáctica. Por otro lado, también para diseñar esa secuencia didáctica es necesario tener en cuenta la coherencia entre actividades y recursos, ¿sí? Yo presento una imagen o presento una película, vamos a suponer, y el tipo de actividades que yo tengo que realizar tiene que salir de lo meramente identificatorio. ¿Sí? No sé quién es el actor principal, entiende que tiene que ver un poco más con el análisis, con el recurso. Además de tratar de brindar lo que es justamente la posibilidad de analizar un audiovisual, por ejemplo, una película, ¿sí? Recursos para que pueda analizar una película, así como una imagen, un documento escrito, lo que fuese. Y claramente, para decidir sobre lo que diseñar una secuencia didáctica, yo tengo que tener muy en cuenta los lineamientos del diseño curricular. Eso claramente, ¿sí? Claramente tengo que tener en cuenta eso. Si yo, por ejemplo, doy el ejemplo de Lumila porque fue quien se animó a comentarme
medianamente dentro de qué contenido giraría, pues ya puede cambiar, pero giraría su secuencia. Si ella dice diseño de cuarto, bueno, ella va a tener que leer el diseño de cuarto y ver lo que se pide en cuarto año, ¿sí? Y ver lo que se pide en cuarto año para justamente poder, perdón, ahí está. Justamente para poder llevar adelante de una manera más concreta la secuencia didáctica. Bien, vamos a lo que nos importa, ¿sí? Ya saliendo de esa generalización. ¿Qué componentes va a tener la secuencia didáctica que yo voy a hacer en la materia? Adelanto, la secuencia didáctica está dividida en 6 clases, de la cual la última clase es la evaluación. Ustedes van a tener que evaluar y van a tener que evaluar en la 6ª clase, ¿sí? No antes. Entonces, entre los componentes de la secuencia, ustedes van a tener que tener una fundamentación, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es la fundamentación. Contenidos, objetivos y propósitos. Objetivo de la secuencia didáctica o de esas clases que van a estar ahí, junto con los propósitos. Y luego de eso, yo voy a tener clase por clase. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6. ¿Sí? Vamos a ver estos componentes uno por uno. Vamos con lo que es la fundamentación. Esperen que aquí vamos. Con respecto a la fundamentación. Yo la fundamentación me sirve, o yo tengo que argumentar el porqué de esa secuencia, ¿no? Cuando digo el porqué de esa secuencia y argumentar, estoy diciendo de ese tipo de actividades que voy a ofrecer. ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer la fundamentación? ¿Qué tengo que leer para poder hacer la fundamentación? Por un lado, tengo que leer la biografía del primer proceso, que ya la tengo leída, creo. ¿Sí? ¿De qué me sirve la biografía del primer proceso? Bueno, me sirve para poder escribir sobre los objetivos o la forma de la enseñanza de la historia en la actualidad, que es lo que estuvimos hablando en el primer proceso. ¿Sí? Nuestra secuencia tiene que justamente estar vinculada con esa forma crítica de enseñanza de la historia que se pide ahora. ¿Sí? El diseño curricular particular de la secuencia que yo voy a realizar. Si a mí me gusta primera civilización y voy a hacer sobre Mesopotamia y Egipto, ¿sí? Vamos a suponer, por dar un ejemplo, bueno, me tengo que leer el diseño curricular de primer año porque me va a brindar datos para poner la fundamentación, ¿sí? Si de repente el diseño de primer año de ciencias sociales pide de que, que los alumnos y alumnas logren consolidar la noción de tiempo histórico en primer año, es necesario que yo lo ponga en la fundamentación de la secuencia didáctica y es también necesario de que entre las clases se vea el tema de la noción de tiempo histórico, ¿sí? Por ejemplo. Y finalmente, biografía del primer proceso, eso ya lo tienen, lo diseño curricular, eso ya lo tienen porque yo ya lo subí en el Classroom. Finalmente, material teórico sobre los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer, en una de las clases voy a trabajar cine, voy a trabajar una película. Bueno, hay que tratar de buscar algún material, ¿sí? Algún material que me sirva para explicar cómo se analiza el cine en un aula, ¿sí? O voy a analizar imágenes, bueno, lo mismo. Yo para eso voy a abrir una carpeta en el Classroom y yo voy a subir un montón de material. Ese material ustedes tienen que mirar y solamente van a agarrar lo que les es de utilidad, ¿sí? Simplemente eso, lo que les es de utilidad, no otra cosa, ¿sí? Bien, entonces la fundamentación. Preguntas que tengan sobre la fundamentación, porque acá los quiero escuchar, que me pregunten. Si no entendieron nada, por favor me dicen, mira, la verdad que entendí poco, volvemos a explicarlo, porque estamos explicando la secuencia didáctica que vamos a hacer. Dejo de compartir la pantalla.
los veo a ustedes o lo escucho a ustedes. ¿Se entendió la fundamentación? Sí, profe. Bien, Soledad. ¿Nadie tiene ninguna pregunta sobre la fundamentación? La fundamentación, entonces yo la voy a armar. La fundamentación es, supónganse, en una hojita, una carilla, ¿sí? No es un montón, es una carilla, ¿sí? En esa fundamentación tienen que estar sobre el tema de la enseñanza de la historia hoy, eso lo sacan de los textos que nosotros hemos visto, sobre todo el texto de Platt y de María Paula González, fundamentalmente, ¿sí? El diseño curricular del cual van a hacer ustedes las secuencias. Yo voy a trabajar me gusta el gobierno de Rosa y voy a trabajar sobre el diseño de tercer año. Bueno, leo el diseño de tercero y parte del diseño tengo que poner en la fundamentación, ¿se comprende? Y después algo, ¿sí? Que haga mención a los recursos que yo voy a utilizar, ¿sí? Cómo se utilizan en el aula. ¿Sí? Sobre eso ustedes no tienen nada hasta ahora, o yo por lo menos no les di nada, ¿sí? Voy a subir una carpeta con textos salpicados sobre, no sé, el uso de las imágenes en el aula, en la clase de historia y demás, ¿sí? El cine y demás. Lo de los recursos, hablen chicos, sáquense la vergüenza, vamos, si no. Sí, que no me quedó claro los recursos, profe. ¿Qué son Eso los más que nada. recursos? Sí, Perfecto. sí, Perfecto, perfecto, Steven. Todo lo que no se entiende me preguntan. ¿A qué llamamos recurso? Llamamos a todo el material que yo voy a utilizar para la clase de historia. Entonces, puede ser, por ejemplo, una página o dos páginas de un libro, por ejemplo. Puede ser una fotografía o una caricatura o una imagen. Puede o ser un video, ¿Cómo? o un video, Puede podría ser ser. un video, ¿sí? Suponete, voy a analizar Segunda Guerra Mundial y quiero utilizar como película El pianista, por ejemplo, ¿sí? Suponete. El pianista como película sería un recurso, un recurso. Yo desde ahí genero una serie de actividades alrededor de ese recurso, ¿sí? Entonces, recuerden de que nosotros habíamos visto, y viene bien lo que preguntó Steven, recuerden de que nosotros habíamos visto en el primer proceso, que en la clase de historia, ya hace unos años se está trabajando lo que son recursos primarios o fuentes primarias, ¿sí? No trabajar solamente con manual, ¿sí? o libro de historia, sino a eso también agregarle fuente. De hecho, muchas veces los manuales, ahora, ya en los últimos años, traen fuentes. ¿Sí? Muchas veces los manuales terminan trayendo fuentes. ¿Sí? Pero los recursos tienen que ver con eso. Igual después lo vamos a identificar en alguna actividad que pongamos, como para que vean los recursos y demás. Pero creo que se comprendió. Bueno. Profe, los actores sociales, los principales, también se usan mucho. Alguna carta que dejó algún actor, eso Sí, también está claro. muy bueno. Perfecto, Lumila, perfecto. Bueno, vos justamente mencionaste lo de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Yo trabajo, eso se da en cuarto año, como muy bien lo dijiste vos. Yo trabajo y de hecho envié, no sé, creo que fue la semana pasada o la anterior, en los cuartos años que trabajo en una escuela secundaria en Bernal, envié el trabajo de Primera Guerra Mundial y entre ellos hay un fragmento de una carta de un soldado que en realidad, a ver, no es que yo me fui a un archivo para verlo, ese fragmentito de esa carta estaba en un manual de historia. Después uno lo que puede hacer, obviamente, es modificar, ¿se comprende? ¿Modificar en qué sentido? Que capaz que el manual te da una actividad para analizar ese documento y vos capaz que le podés dar otra actividad o podés cruzar ese documento que viste en ese manual con otro documento, ¿sí? Ese tipo de creatividad es lo que se tiene que tener. Pero bien, Lumila, eso por ejemplo es un recurso, ¿sí? Fragmento de una carta, correspondencia, ¿no? Eso forma parte justamente de los recursos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Sí, espera que saco así, ahí, bien. Sí. Profe,
dentro de la fundamentación hay que agregar los contenidos? No, no hace falta. No hace falta, Eduardo, no hace falta eso. Es decir, en la fundamentación, chicos, es una fundamentación, esto está bueno lo que preguntaste recién. Es una fundamentación sobre la secuencia, ¿se entiende? Vamos a suponer, si de repente uno dice, a mí me gusta mucho lo que es Guerra Fría, ¿sí? Como tema y demás, que es de quinto año. Si yo en la fundamentación explico sobre la Guerra Fría, ¿sí? Si digo, la Guerra Fría fue un proceso que no tiene sentido. No para la secuencia didáctica, ¿sí? La fundamentación es de la secuencia, es simplemente de la secuencia. Los contenidos no, porque hay otro lugar para los contenidos, ¿sí? Ahí le comparto pantalla de vuelta. Me avisan cuando se logra ver. Ahora sí, profe. Perfecto. Entonces, acá vienen los contenidos que recién me preguntaba Eduardo. Yo pongo fundamentación, después pongo contenido. Chicos, quienes no pudieron ver el material que yo subí la otra vez, cuando puedan, míranlo. Ahí está directamente la estructura de cómo tiene que estar la secuencia. ¿Sí? Está cada una de las cositas que ustedes tienen que completar, está ahí. Dividido hasta en las 6 clases y demás. ¿Sí? Entonces, después de la fundamentación yo voy a poner contenidos, y voy a poner todos los contenidos seguidos que va a tratar mi secuencia didáctica. Yo le dije a ustedes, tienen que tratar de ver una cantidad de contenidos para 5 clases. Son 6, pero la sexta es la evaluación y por lo tanto se tienen que retomar los contenidos que se vieron en las clases anteriores. Ahora, hablar de contenidos, y esto es muy importante, hablar de contenidos no quiere decir de que si son 5 clases son 5 contenidos. Puede pasar que yo utilizo un contenido para 2 clases. Si vamos al ejemplo de Ludmila, o si alguien más tiene pensado más o menos algún tema, algún contenido, y lo quiere decir, así vamos con otro ejemplo, pero si vamos al ejemplo de Ludmila, Ludmila puede, y creo que va a tener que trabajar Primera Guerra Mundial, por lo menos en 2 clases. Nosotros estamos pensando que cada clase es de 2 horas, ¿sí? Entonces, es un estimado, ¿no? A ver, no es que yo me voy a mirar la secuencia de ustedes y voy a decir, poner el reloj y a ver si se cumplen 2 horas. Pero, a ver, no puede quedar ni muy corta, ni se puede extender tanto la propuesta de la clase que van a poner ustedes, ¿sí? Tiene que ser más o menos de 2 horas. Entonces, muy posiblemente, Ludmila va a tener que poner como contenido, ustedes tienen que poner los contenidos tal cual está en el diseño curricular, ¿sí? Eso también, tal cual como está en el diseño curricular. Ustedes lo que sí pueden hacer, ¿no?, es recortar lo que ahora lo vamos a hablar. Pero entonces, por ejemplo, en el diseño de cuarto no dice Primera Guerra Mundial. Dice, creo que dice El mundo durante la guerra y sus consecuencias. Ese es el título que tiene, El mundo durante la guerra y sus consecuencias. Entonces, muy posiblemente, por ejemplo, Ludmila va a tener que repetir ese contenido en 2 clases. Pero también puede pasar de que yo en una clase ponga 2 o 3 contenidos. Eso también puede suceder. Y no por eso la clase va a ser muy larga o va a ser más larga. ¿Se comprende? Digo, no tomen de que si yo digo 5 clases y digo, bueno, entonces son 5 contenidos, ¿sí? Uno para cada clase. No, eso es muy, muy relativo. ¿De dónde saco los contenidos del diseño curricular? ¿Sí? Y tal cual como están en el diseño curricular. Yo miro el diseño y termino seleccionando. Selecciono, jerarquizo, veo las prioridades, ¿sí? Y finalmente lo que hago es recortar. Tiene que quedar coherente, es una secuencia, ¿sí? Si, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien quiere dar otro ejemplo para no seguir con el de Ludmila, digo, por las dudas? O sigo con el de Ludmila, no importa. Por ejemplo, si Ludmila va a trabajar en Primera Guerra Mundial, ella dice Primera Guerra Mundial, y las secuencias son de 5 clases, bueno, muy posiblemente una primera clase va a tener que ver con los antecedentes de esa guerra, ¿sí? Creo que hay un título destinado en el diseño de cuarto para eso. 2 clases para la guerra en sí,
Y luego va a tener 2 clases más que tendrá que ver, ¿sí? Si se va para el lado, por ejemplo, de Estados Unidos entre la década del 20 y la década del 30, es una posibilidad, ¿sí? Y luego trabajar la crisis del 30, o ver si lo logra enganchar con Argentina, capaz que ve la Primera Guerra Mundial y después en la clase 4 y en la clase 5 toma las presidencias radicales en el contexto de la guerra mundial, ¿sí? Pero ella y todos ustedes, sea el tema que sea, del diseño que sea, seleccionan un paquete de temas, recortan, ¿sí? Recortan porque el resto queda fuera, ¿no? Y lo agregan para 5 clases, ¿sí? Es un poco la idea. Dejo de compartir. Preguntas que tengan ustedes sobre el tema de contenidos. Preguntas que tengan. ¿Se entendió? Los contenidos están en el diseño. También puede pasar lo siguiente, digo por la duda. No es que sí o sí, yo elijo primero un diseño. Eso está más que claro, ¿sí? Pero no es que después dentro vieron que los diseños se dividen por unidades. Unidad 1, 2, 3, esto lo hemos visto en los diseños primero, segundo y tercero, y después lo vamos a ver en la próxima clase que tengamos, cuarto, quinto y sexto. Ahora, no es que cuando yo hago el recorte tiene que ser sí o sí de una unidad. Yo puedo tomar 1 o 2 temas de una unidad y engancharlo con otros temas de la unidad siguiente. Yo puedo hacer eso. El tema, chicos, es que me quede coherente mi secuencia didáctica. Mi secuencia didáctica, los temas tienen que estar relacionados. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo con Ludmila, Ludmila no puede dar, vamos a suponer, primer clase y segunda clase, Primera Guerra Mundial, tercera y cuarta clase, Segunda Guerra Mundial, y dejar todo un vacío en el medio de que no se comprende cómo se pasó de la una a la otra guerra, por ejemplo. ¿Se entiende? Así con cualquiera de los temas que ustedes trabajen. Bien. Bien. Entonces no hay preguntas sobre esto. Profe, Sí, Eduardo. profe, una consulta. Con el ejemplo que acaba de dar de la crisis del 30, por ejemplo, ¿se podría unir, como pregunta, ¿no? ¿Se podría unir la Primera Guerra, la crisis del 30 y terminar con los inicios de la Segunda Guerra Mundial? Como unir se pueden unir, ¿no? Pero el tema es si nos alcanza en 5 clases meter todo eso. ¿Sí? Porque pensemos lo siguiente, mirá, vamos a mirarlo solamente en el plano europeo, obviamente. O sea, acá sacamos América Latina y Argentina lo sacamos. Entonces, vos tenés Primera Guerra Mundial, ¿no? Que seguramente vas a tener que dedicar una clase a las causas, seguramente a las causas, ¿sí? Después tenés la guerra. La guerra te puede llevar una clase, pero hay que diseñarla de una manera muy buena. Lo más probable es que la guerra te lleve por lo menos 2 clases. Después vos tenés lo que es esa primera posguerra, que es la década del 20, que tenés que explicar el ascenso de Estados Unidos económicamente y demás para poder comprender después la crisis del 30. ¿Sí? Y la crisis del 30 te lleva por lo menos 2 clases, porque una tiene que ver con la crisis en términos económicos, cómo se produce la crisis y demás, y otra tiene que ver con el impacto en la sociedad, ¿sí? Cómo impacta la crisis del 30 en la sociedad. Y después vos tenés que ver en el medio, tenés que ver dentro de ese contexto del 30, tenés que ver el ascenso de gobiernos totalitarios, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, para poder comprender después las causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Creo que lo más lógico es o un corte entre lo que es Primera Guerra Mundial y crisis del 30, o desde lo que es crisis del 30 y Segunda Guerra Mundial. Creo que es más lógico, ¿sí? Porque son pocas las clases que tienen que... A ver, no son pocas, son 5, pero de todas maneras no se engolosinen con los contenidos, porque va a terminar siendo pocas clases y van a meter la pata, porque van a meter un montón de contenidos, ¿sí? En 2 horas que no se va a poder dar, ¿se comprende? En ese sentido.
Bien, y dentro de los objetivos, siempre en cada clase hay que poner objetivos diferentes. Sí, ahora vamos con eso. Ahora vamos justamente con eso. Primero, que son los objetivos y los propósitos. En realidad ustedes tenían objetivos y propósitos, ¿sí? Yo lo pongo junto porque en realidad se interrelacionan los dos. Bien. ¿A qué llamamos objetivo? Lo que se pretende que los alumnos, escribí mal y alumnos, logren. Lo que se pretende que los alumnos logren. ¿Sí? No sé, por ejemplo, incorporar herramienta para analizar textos, por ejemplo, ¿sí? Le doy una fuente y le doy una serie de actividades que tienen que ver con el análisis, que identifique ideas principales, ideas secundarias, hipótesis, ¿no? Diferentes. Entonces, por ejemplo, no puede ser que el alumno logre incorporar propósito, lo que el docente se propone como educador de la materia. ¿Sí? Entonces, continuando con el ejemplo, el propósito del docente. Me propongo por ejemplo, análisis de textos, por ejemplo, ¿no? Objetivo, que el alumno incorpore diferentes herramientas para analizar textos, por ejemplo, ¿sí? Están siempre relacionados los dos. Y hay que ponerlo por clase, como preguntaba recién Eduardo, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a las clases. Las clases. Con respecto a las clases, tenemos, primero, a tener en cuenta, bueno, son 6 clases en total, ¿no? 2 horas reloj cada una, la última clase sería la evaluación, esto ya lo dijimos. Tenemos en cuenta en las clases, las actividades tienen que ser claras sobre el material o recurso, ¿sí? Yo tengo un recurso, voy a dar una película, voy a dar unas hojas de un manual, voy a dar un fragmento de una carta, voy a dar lo que fuese. Las actividades tienen que ser claras, las actividades que tienen que realizar los chicos sobre ese material tienen que ser claras, ¿sí? Los recursos deben estar fehacientemente en la secuencia. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, ustedes cuando hacen la secuencia y me la envían, si ustedes van a decir, se analizará una imagen sobre la trata de personas en África durante la era del imperialismo. Bueno, la imagen tiene que estar. Se analizará un fragmento del escrito de Bartolomé de las Casas sobre el maltrato que sufrieron los indios por los españoles. Bueno, tiene que estar el fragmento que yo voy a trabajar, ¿sí? El recurso tiene que estar sí o sí. El único, obviamente, esperen que dejo de compartir porque ya se corta. Se corta y vuelven a entrar por el mismo link, ¿sí? Ahora cuando se corta volvemos a entrar por el mismo link y continuamos. Queda un ratito más y ya estaríamos. Decía, bueno, igual se va a cortar ahora. Decía, los recursos tienen que estar en la secuencia, ¿sí? Tienen que estar en el papel. Si es un video o una película, los detalles, el nombre de la película, la duración y demás, pero el resto de las fuentes tienen que estar, ¿sí? No es que se nombran nada más. Bien, bueno. ¿Sí? Marina, te estaba comentando justo lo que escribiste. En realidad no vamos con expectativa de logro, vamos con objetivos y propósitos, y eso, los objetivos y los propósitos, vienen después de los contenidos, ¿sí? Esto está todo, vuelvo a repetir, está todo subido en el Classroom. Ahora yo igual creo que lo tengo acá, lo que yo subí, y cualquier cosita lo vamos a explicar. Bien. Decíamos, los recursos tienen que estar, ¿sí? Imagen, letra de canción, lo que yo quiera trabajar, tienen que estar.
todas las clases va a tener un inicio, que el inicio tiene que ser breve, ¿sí? Tiene que ser como una introducción a la clase. Ustedes van a comentar muy brevemente. El desarrollo, que en el desarrollo estaría el grueso de las actividades, con los recursos y demás, y un cierre. ¿Sí? Todas tienen que tener este tipo de división, este tipo de secuencia. Entonces, acá viene la estructura. ¿Sí? Esta es la estructura por clase. Bien, esto es clase 1, yo tengo que poner contenidos, el contenido propio de esa clase. Yo lo que hice fue lo siguiente. Yo comienzo con la fundamentación, ¿verdad? Escribo la fundamentación. Después pongo contenido y copio todos los contenidos, que trabajo en mi secuencia didáctica. Después pongo objetivos y propósitos. Y después voy por clase. Clase, contenidos. El contenido que, él o los contenidos que voy a trabajar en esa clase nada más. Concepto estructurante. ¿Sí? Para los conceptos estructurantes solamente vamos a hacer el ejercicio de identificar espacio, tiempo y sujetos sociales. Fácil. Espacio, tiempo y sujetos sociales. Esto después lo vamos a ir viendo con algún ejemplo. ¿Sí? Conceptos tradisciplinares. 1, 2, 3 conceptos tradisciplinares que trabajo en esa clase puntual. Los conceptos básicos o disciplinares. Y acá lo que preguntaba Eduardo. Objetivo y propósito de esa clase. ¿Sí? Esto va por clase, separado por clase. Y después, bueno, el inicio de la clase, desarrollo de la clase y el cierre de la clase. ¿No? Cierre y después ya pongo clase 2 y lo mismo. El contenido que trabajo, el concepto estructurante, los conceptos tradisciplinares, los conceptos básicos, objetivo, propósito, inicio, desarrollo, cierre. ¿Sí? Es un poco la idea. Lo que hay que tener en cuenta de la secuencia didáctica que van a realizar ustedes, ¿no? Recordemos, son 6 clases, la cual la última clase es la evaluación. La secuencia didáctica la pueden realizar en pareja pedagógica de a 2 o de forma individual, ¿sí? Como ustedes quieran, como a ustedes les parezca. No de a 3, ni de a 4 ni nada, ¿sí? De 2 o de manera individual. A ver, no es obligatorio que lo hagan en pareja pedagógica. Quien lo quiera hacer individual, tranquilamente lo puede hacer. Eso después depende de los tiempos de cada uno. Lo cierto y lo que es elemental, lo digo por las dudas, es que la pareja pedagógica trabaje en conjunto. Porque a veces sucede que uno dice, bueno, a ver, son 6 clases, bueno, yo hago las primeras 3 clases y voy a hacer la otra 3 clases, y a veces lo que hacen es ensamblar eso y lo envían y ya está, y queda incoherente. ¿Sí? Entonces, por lo menos si trabajo primero de esa manera, que me voy a repartir, en realidad no se tendrían que repartir, ¿sí? Tendría que planificar las 6 clases, las 2 personas juntas, ¿sí? O consultarse por lo menos si lo van a hacer por separado, traten de mirar el conjunto y decir, bueno, no, mira acá, ¿sí? Pero a veces sucede como que se repiten cosas y demás. Las actividades deben tener a lo largo de la secuencia un grado de complejidad en aumento, esto también lo dijimos, ¿sí? Cada vez tienen que ser más complejas en lo que se le va a pedir al alumno. Se espera que las actividades promuevan el desarrollo de diversas capacidades por parte de los alumnos propio del nivel secundario, esto ya lo estuvimos viendo en el primer proceso, y con los primeros diseños curriculares, primero, segundo y tercero, este proceso ahora, como es el caso de identificación de causa y consecuencia, es decir, tiene que haber algunas actividades que tengan que ver con identificar causas y consecuencias, ¿no? Cambios y continuidades, proponer hipótesis, etc. Esas actividades deben estar en sintonía con el diseño curricular seleccionado. Se espera que entre los recursos a emplear se contemplen fuentes primarias diversas, ¿sí? Además de manuales, que haya fuentes primarias diversas y que estén puestas ahí, ¿no? Cuando hablamos de fuentes primarias o recursos, ¿sí? O recursos primarios, sería todo lo que se produce en determinada época, ¿sí? Si yo voy a analizar, por ejemplo, no sé,
Si voy a analizar la guerra mundial, por ejemplo, yo puedo ir desde cartas, desde escritos oficiales, desde imágenes de fotografía, desde dibujos o caricaturas, puedo, sí, bueno, testimonio no, películas, por ejemplo, ¿sí? Todos esos tipos de recursos son fuentes primarias. Entre las 6 clases, esto es una condición y esto lo tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Entre las 6 clases tiene que haber por lo menos una actividad o clase lúdica. Puede ser o toda una clase, que sea un juego, enseñar historia a partir del juego, vamos a ver algún ejemplo, obviamente, ¿sí? O una actividad, es decir, supóngase, pongo clase 1, vengo explicando con unas actividades el tema y meto una actividad lúdica de juego. Pero tiene que haber una, ¿sí? A lo largo de la secuencia. Una por lo menos. Si quieren poner más, pueden poner más. Una consulta. Sí. Por ejemplo, en temas tan, digamos, duros socialmente como por ejemplo la crisis del 30, donde no había muchas cosas positivas, digamos. ¿Cómo Sí. se podría hacer una actividad lúdica a partir de eso? No, pero a ver, la clase lúdica no tiene que ver con que el contexto histórico que se va a trabajar sea muy bueno o muy malo. Porque, no sé, por ejemplo, suponete, se me viene a la mente una clase lúdica que no tiene que ver con la crisis del 30, pero que tiene que ver con la guerra del Peloponeso, que no tiene nada así entre espartanos y atenienses. De que en el aula se termina transformando un grupo de espartanos y un grupo de atenienses, y lo que hace es discutir sobre las ideas, ¿no? Que es una manera de trabajar, por ejemplo, las diferentes formas de gobierno que tienen de un lado una polis y la otra, la diferente estructura o jerarquía social que tiene uno, cómo uno se prepara para la guerra y el otro está más en el plano de la filosofía, por ejemplo, y es sobre la guerra de Peloponeso y es sobre el enfrentamiento y la diferencia entre Atenas y Esparta. En realidad la clase lúdica no tiene que ver mucho. Yo, por ejemplo, voy a mostrarles a ustedes una actividad lúdica que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no tiene nada de positivo. ¿Sí? Es indistinto, completamente indistinto. La crisis del 30 se puede trabajar, habría que pensarlo. La verdad que lo tendría que pensar, qué posibilidades, porque hay diferentes recursos y maneras de hacer una clase lúdica. ¿Sí? Sí. O sea, digamos, no sé, armar un debate o como una conferencia donde se discute un tema, ¿eso puede ser una actividad lúdica? Tal cual. Por ejemplo, no sé, suponete, ¿no? Pensando así en el aire, pensar en una reunión de países ante la crisis del 30, en una reunión de países que discuten sobre la crisis. Es decir, cada grupo de alumnos representa un país y le estoy contestando a Eduardo, ¿no? Recién preguntó Rodrigo. Sí. Por ejemplo, en cada uno de los países, uno representa a Alemania, otro a Estados Unidos, otro a Gran Bretaña, otro a Francia, otro a la Unión Soviética, que fue un país que no le impactó, o fue el que menos le impactó la crisis del 30, porque justamente no era un país capitalista, ¿no? Entonces eso tiene que ver con lo lúdico, ¿sí? Eso tiene que ver con lo lúdico. A ver, lo lúdico no implica pura y exclusivamente la risa, se comprende, pero tiene que ver con el juego. Saquemos la idea, a ver, también es lúdico, obviamente, una sopa de letra, un acróstico y todo eso, pero el tema es que la sopa de letra o el acróstico suelen caer en un aprendizaje que es muy positivista, ¿sí? Porque a veces terminan siendo, no sé, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la crisis del 30 que preguntó Eduardo,
hago un acróstico sobre la crisis del 30 y no sé, pongo país donde comienza la crisis, y tienen que buscar Norteamérica, pónganse. ¿Sí? Entonces termina siendo muy positivista, muy de datos, ¿se entiende? Bueno, tiene que tener una clase lúdica. Después vamos a ir a ejemplo de clase lúdica, ¿sí? Hoy no, obviamente, pero después otras clases, mientras miremos el diseño de cuarto, de quinto, de sexto, vamos a ir metiendo estos tipos de fuentes y demás como para verlo con esos contenidos. Una clase donde se trabaje con fuentes escritas primarias, ¿sí? Fuentes escritas primarias, es decir, escritas en el contexto que yo estoy trabajando con los alumnos. Un análisis de fuentes o iconográficas o audiovisual. ¿Sí? Yo tengo que tener una clase donde tengo que trabajar una actividad o toda la clase o con imágenes, ¿sí? O con películas, una o una. ¿Sí? ¿Puedo trabajar 2 clases con imágenes o 3? Sí, obviamente, ¿sí? Tienen que tener por lo menos una. Una presentación de la multiperspectividad del proceso histórico. Una de las clases, o 2 o 3, lo que ustedes quieran, tiene que tener sobre la multiperspectividad del proceso histórico. ¿Qué es la multiperspectividad del proceso histórico? Diferentes miradas sobre algo. Suponete, vamos con el ejemplo de crisis del 30, yo puedo trabajar diferentes fuentes escritas primarias, cómo veían la crisis, y ahí estoy matando 2 pájaros de un tiro, porque estoy cumpliendo con este requisito de trabajar fuentes primarias escritas, y estoy trabajando la multiperspectividad. O puedo trabajar de la historiografía. Puedo trabajar con los actores sociales que vivieron ese proceso histórico, o puedo trabajar con la historiografía. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo. Trabajo Juan Manuel de Rosas, ¿no? Estoy trabajando en la Confederación Argentina en tipo Juan Manuel de Rosas con un tercer año. Puedo trabajarlo desde los actores sociales, por ejemplo, qué pensaba el gobernador de Corrientes Ferrer sobre la liberación de los ríos en tiempo de Rosa, qué pensaba Rossi, qué pensaba el gobernador de Entre Ríos, Urquiza, o puedo verlo desde la historiografía. Pongo 2 historiadores y cómo veían, no sé, la figura de Juan Manuel de Rosas. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, esa es la multiperspectividad. Tiene que haber por lo menos una presentación en alguna de las clases. Y por último, tiene que haber una clase o una actividad donde se analice datos estadísticos. Los datos estadísticos es como yo les mostré la clase pasada. Algún cuadro, algún gráfico, ¿se acuerdan que yo lo había mostrado para la clase obrera? No sé si lo recuerdan, que yo le había mostrado unos gráficos de torta para la clase, la familia burguesa y la familia obrera. El gasto, ¿no? ¿En qué gastaban la plata? Claro, tal cual. Bueno, eso es estadístico. ¿Sí? Suponete, Lumila tranquilamente, pensando en el tema de guerra mundial, de Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, se puede trabajar, por ejemplo, desde la estadística de los armamentos o el presupuesto de los estados, cuánto empezaban a gastar cada vez más en armamentos, por ejemplo, por dar un ejemplo. Con la crisis del 30 ni que hablar, con la crisis del 30 puedo trabajar, pero estadísticamente a mansalva, ¿sí? Con cualquiera de los temas que dentro de una secuencia puedo trabajar, ¿sí? Bien, preguntas que tengan hasta acá. Todo esto está subido, yo igual voy a subir el PowerPoint también con la grabación, ¿no? Pero todo esto está subido ahí. Es necesario que pregunten todo lo que tengan para preguntar, ¿sí? Es muy necesario. Lo de la multiperspectividad, eso no me queda muy bien claro, profe. Bien, multiperspectividad, perspectiva quiere decir mirada, ¿perfecto? La multiperspectividad quiere decir varias miradas. Entonces, cuando enseñamos historia tenemos por lo menos 2 posibilidades de la multiperspectividad. Ustedes saben de que un proceso histórico es una construcción, que depende de quién lo cuente. ¿Sí? Esto es lo mismo, a ver, un proceso histórico y también no histórico. Pasa algo acá a la vuelta y capaz que yo lo cuente de una manera y ustedes que estuvieron ahí lo cuentan de otra manera. ¿Sí? ¿Está claro? Ni que hablar cuando es un proceso histórico donde hay intereses, donde hay ideología de por medio. Entonces, la multiperspectividad, yo puedo presentar una actividad para los chicos de secundario
con la multiperspectividad a partir de diferentes miradas de actores sociales. ¿Sí? Un ejemplo, Steven, a ver, otro ejemplo. Pongo cómo fue vista la Revolución de Mayo desde un español, desde un criollo, desde un nativo. ¿Sí? ¿Se entiende? O un mestizo. Un fragmentito. Perfecto. Eso es la multiperspectividad, por ejemplo. O de los historiadores. Vamos a empezar caso muy extremo, ¿no? Muy, muy extremo. Perón, Juan Manuel de Rosas, Evita, ¿no? Actores sociales históricos muy discutidos, que despiertan amor y odio. Yo tranquilamente puedo trabajar 2 textos o 3, ¿se entiende? Sobre, supónganse, a ver, no sé, el golpe de 1955, el golpe que se le hace a Perón, la llamada Revolución Libertadora, elijo a algún historiador que está a favor del golpe y demás, elijo otro que es ultraperonista, que lo ve como todo un atentado, ¿no? A la democracia y demás. Por ejemplo, esa es la multiperspectividad, ¿sí? Se trataría de eso. No es lo mismo cómo veían la guerra, por ejemplo. Bueno, mirá, yendo un ejemplo de multiperspectividad, que también lo trabajé en este último trabajo sobre la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, yo lo que trabajé, les contaba recién a ustedes que trabajaron un fragmento de una carta de un soldado, ¿sí? Y yo lo que trabajé también fue la multiperspectividad, porque en otra actividad anterior a esa habían leído testimonios de gente común, cómo veía la guerra, ¿sí? La gente común. La gente común en 1914, obviamente se llama Primera Guerra Mundial porque no hay antecedente de una guerra de la magnitud que tuvo esa guerra. La gente apoyaba la guerra, ¿sí? La gente que no era soldada, la gente común, apoyaba la guerra y demás, estaba a favor de la guerra, en cualquiera de los países. Son testimonios de 1914, cuando recién empieza todo esto. Vos lees el fragmentito de la carta del soldado inglés y haces la misma pregunta, ¿cómo veía la guerra este soldado? Y la ve completamente, no ve la hora que termine, la carta de 1918. Eso también es la multiperspectividad. Cómo se ve un proceso histórico, que acá lo bueno para trabajar con los chicos es el contexto, ¿no? Que ellos identifiquen, che, no, pero esto lo están diciendo en 1914 y lo está diciendo en 1918, ¿por qué piensa así? O los mismos pibes pueden decir, bueno, estos piensan así porque no están en el campo de batalla, y el soldado está en medio, está viendo todo esto, si está viviendo todo esto. Eso también es multiperspectividad, ¿sí? Diferentes miradas sobre un proceso histórico. Bien. También podemos poner ejemplos como el actual, o sea, cada acción política es bilateral en este caso. Sí. Vamos a ver. Claro que sí. A ver, nosotros hablamos de historia del pasado, pero está más que claro que todo hecho de presente también se observa, no tiene una sola mirada. Esto, qué sé yo, desde que no sé, que una persona es asaltada y mata al ladrón, ¿sí? Tiene diferentes miradas, tiene diferentes connotaciones. Hay gente que dice, no, está bien, estamos cansados, qué sé yo, uno menos, ¿eh? Y hay otro que dice, no, la verdad que no, tendría que sufrir una condena como corresponde la persona que roba, pero no quitarle la vida. Todo hecho despierta diferentes miradas. Después está más que claro de que en algunos casos las miradas se hacen más angostas. Estoy pensando, por ejemplo, Hitler. Adolf Hitler es muy difícil encontrar que lo defiendan, ¿sí? Se comprende, es muy difícil, pero bueno, porque claramente tuvo las características que tuvo, ¿no? Él junto con quienes se rodeó, con el nazismo, ¿no? Pero sacando algunos ejemplos muy, muy extremos, donde las miradas son prácticamente una, existe una multiperspectividad. ¿Sí? Bien, entonces, un poco como para adelantar eso, y quiero compartirles, esto es lo que subí yo, lo que yo les subí a ustedes, que está ahí en el Classroom,
A ver si lo pueden ver ya. Todavía no, profe. Ahora sí. Muy bien, perfecto. Miren, esto yo lo subí ahí, ¿sí? Ustedes ya lo tienen ahí. Entonces, esto es lo que yo le decía a ustedes. Está armado todo. A ver, pongo de título, secuencia didáctica, año curricular. Elijo, vamos a tomar el ejemplo que dijo Ludmila de Primera Guerra Mundial. Año curricular o el que dijo, que no sé si lo tomará o no, pero que dijo Eduardo en torno a la crisis del 30, ¿no? Una secuencia que incluiría la crisis del 30 con otros contenidos. Año curricular, cuarto año. Unidad, bueno, ¿qué unidad? Unidad contenido. Yo puedo decir unidad 1 y 2 y pongo una serie de contenido, o unidad 2, o unidad 3, unidad 4, ¿sí? Y pongo los contenidos. No todos los contenidos de la unidad, los contenidos que yo voy a trabajar en la secuencia, ¿sí? Todos juntitos. Luego escribo la fundamentación, ¿sí? Después va clase 1, así tal cual como está, chicos, clase 1. Contenido, acá pongo el tema que voy a trabajar en esa clase, es decir, tiene que coincidir con el paquete de tema que está acá, saco un tema o dos temas y lo pongo acá. Concepto estructurante, tiempo, espacio, actores sociales. Por ejemplo, siguiendo el caso de Ludmila, ella puede poner, según como lo presente, pero ella puede poner, por ejemplo, espacio puede poner Europa, o si es más específica y va a trabajar algunos países en particular, ¿sí? Puede poner Francia, Gran Bretaña. Tiempo, bueno, vamos a suponer que va a trabajar las causas de la guerra en la primera clase. El tiempo sería, puede poner, no sé, 1910 a 1914 o 1914 directamente, ¿sí? Actores sociales. Los actores sociales, recuerden que pueden ser personas con nombre y apellido, que pueden ser instituciones, que pueden ser sectores de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, ejército es un actor social, por ejemplo, el nombre y el apellido de una persona en particular es un actor social, ¿sí? Sectores de la sociedad son actores sociales, ¿bien? Conceptos transdisciplinares, cambio, permanencia. Recuerden que los conceptos transdisciplinares va a ser 1, 2, 3 conceptos, ¿sí? Poder, el concepto que yo creo que se está trabajando con esos contenidos y con la forma que yo lo estoy trabajando esos contenidos. Conceptos básicos, que son los más volátiles, que son lo que yo puedo inventar, que lo puedo tomar del diseño, pero también puedo no tomarlo del diseño, los básicos. Los transdisciplinares sí lo tengo que tomar del diseño. Los básicos puedo tomarlo como no. Después pongo un objetivo o dos objetivos o tres, según lo que yo creo que se va a proponer en la clase, y el propósito o los propósitos. El inicio, una breve explicación de cómo se inicia la clase, ¿sí? No voy a poner entro al aula, saludo, no, es el inicio de la clase, ¿sí? Cómo inicio a los alumnos y las alumnas en el tema, ¿sí? El desarrollo, que acá tiene que ver con las actividades más que nada, ¿sí? Los recursos con las actividades, y cómo cierro la clase, cómo termino de cerrar la clase. ¿Sí? Profe, Sí. le hago una consulta, en realidad son varias, pero primero, supóngase, clase 1, pongo fundamentación, clase 2 también pongo fundamentación y así hasta la clase... No, por eso mismo, mirá, fíjate, ponemos, bueno, secuencia didáctica, año curricular, unidad contenido, fundamentación. Después viene clase 1, terminé la clase 2, terminé la clase 3. ¿Se entiende? Fundamentación es una sola, es de la secuencia didáctica, ¿sí? ¿Los objetivos los puedo decir yo o siempre tienen que sacarse de algún... Los objetivos y los propósitos lo pueden, están en el diseño, pero también ustedes pueden proponer objetivos y propósitos. Pueden ampliarlo, ¿sí? Eso está permitido. Lo que no pueden poner ustedes por su cuenta son los contenidos. Porque, a ver, por ejemplo,
Vos dijiste crisis del 30 y bueno, justo hay un contenido que tiene como nombre crisis del 30. Pero Primera Guerra Mundial que está como contenido, no está nombrado como Primera Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo tengo que poner el nombre tal cual figura en el diseño curricular. Que eso es lo que yo después tengo que completar también cuando completo el libro de temas en el aula. ¿Sí? La secuencia acá no tiene que hacer nada de eso, pero digo por las dudas. Pero ven, la clase 6 de evaluación, lo mismo, ¿sí? Y el cierre. Y esto lo hemos charlado, ya lo charlamos. Profe, cuando se ponen los objetivos y propósitos siempre se arranca con un verbo, ¿no? Sí, O sí, sí, sí. Sí, tal cual. Bueno, después yo lo que puse es como una secuencia que no, a ver, la secuencia que yo agregué es una secuencia que yo tenía que la doy en el aula, que no es que se adapta al 100% a la secuencia que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Es más, esta secuencia, por ejemplo, tiene un eje problematizador, a ustedes no le pido que problematizadores, antes pedía, ¿sí? Pero yo dejo esta secuencia porque me parece de que puede servir, bueno, tiene una fundamentación, pero puede servir de sugerencia, sobre todo con respecto a los conceptos y los recursos y las actividades. Bueno, no sé, acá no está todo, fíjese que está diferente armado, ¿no? Dice contenido, objetivo, conceptos básicos, solamente eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, concepto disciplinario eso básico, pero por ejemplo, la clase 2, definiciones sobre imperialismo, causa y consecuencia de la expansión imperialista. ¿Sí? Eso como contenido. Estamos hablando del diseño de cuarto año. Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, un fragmento de un texto de Teresa de Gebra, un manual de secundario, para que los chicos analicen el siguiente texto sobre definición de imperialismo, explicar similitudes y diferencias entre imperialismo, colonialismo y neocolonialismo. ¿Sí? Después, miren lo siguiente, dice, reunidos en grupo, aplica el procedimiento para analizar documentos escritos. Doy pasos para analizar documentos escritos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos análisis de imágenes. Primer paso, identificar quién es el autor, cuándo fue escrito, cuál es su naturaleza. Analizar lo que trata el texto subrayando palabras clave y idea principal. Vincular el contenido del texto con el contexto histórico. Elaborar un comentario. Bueno, 4 pasos. Y documento. Estos son fuentes primarias, son recursos, son fuentes primarias escritas. ¿Sí? Por ejemplo, un fragmentito de Chamberlain que es de 1897. Una serie de documentos reunidos que son del 63, 1863, 1872 y 1850. Un documento de un miembro francés, de un diputado, de 1885. El documento 4, que fíjense de que es un anónimo, no se sabe quién es, pero dice escrito por un poeta negro, que lo saqué de un libro, de un manual de historia, ¿sí? Que lo escribió en 1875, pero es una persona del África, no es un europeo. Bueno, Cecil Rhodes, 1895, Hobson, 1902, y finalmente el documento 7, Leopoldo Sédar, presidente de Senegal, 1975. Ese es el único documento escrito que no es primario, que se escribió después de la era del imperialismo. La era del imperialismo fue el reparto de África y de Asia, sobre todo el reparto de África, que se dio entre 1885 y que algunos países empezaron a liberar después de la Primera Guerra Mundial y la mayoría después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, son todos fragmentitos que intentan explicar y definir qué es imperialismo. Entonces, a partir de la lectura de cada uno de esos documentos, tienen que completar esto, ¿no? La definición de imperialismo. ¿Cómo define imperialismo, por ejemplo, Leopoldo Sédar? A ver, Leopoldo Sédar no dice el imperialismo es, ¿sí? O Hobson no dice el imperialismo es, los chicos tienen que sacar a qué llamamos imperialismo, ¿no? O por lo menos para ello, y poner
si esa idea principal defiende el imperialismo o se opone al imperialismo, ¿sí? Ver la ideología que tiene el autor. Antes de esto, causa de la expansión imperialista, no causas política, económica, ideológica, que esto lo hacen con un manual. La tercera clase, lo mismo, pero se analizan documentos escritos. Una listita de procedimiento para analizar documentos escritos, que puede cambiarse, pero bueno, que es básico, ¿no? Identificar tipo de imagen, qué tipo de imagen es, si tiene fecha y lugar también se puede identificar, describir la escena de la imagen, explicar lo que transmite la imagen. Entonces, hay 3 imágenes arriba, esclavos australianos, bueno, colonizador británico, rebelde del Congo, y hay 3 imágenes abajo. Esto que aparece acá, este juego de imágenes, que esto yo lo trabajo en 4º año, también hay una multiperspectividad, ¿sí? Les explico un poco. Mientras que los chicos, la clase anterior trabajaron imperialismo, trabajaron con discursos, y vieron que había gente que se oponía al imperialismo, que lo veía como un proceso malo, ¿sí? Y otro que lo defendía. Las imágenes hacen lo mismo, ¿sí? Si yo comparo, las 3 imágenes primero lo que hacen es oponerse al imperialismo. Cuando los chicos tienen que describir la escena y explicar la imagen, ¿no? Acá, por ejemplo, este hombre, no sé si lo llegan a apreciar, pero hay un blanco que tiene encadenado a varios nativos de Oceanía, australianos, 2 hombres en África obligados a arrodillarse, ¿no? Ante una multitud de blancos, los rebeldes que le han mutilado las manos en el Congo belga, y si yo veo las imágenes 4, 5 y 6, justamente lo que hacen es lo opuesto. Mientras que acá está el sometimiento, la esclavitud y demás, acá está la cooperación. Los blancos, sin estar encadenados ni nada, hasta incluso son los que tienen machete y demás, están ayudando a la población, a los blancos, ¿no? A recorrer el territorio. Aquí, mientras están obligados a ofrendar a los blancos, aquí hay una mujer que se está por ofrendar y el blanco lo está por levantar a la mujer, ¿sí? No se llega a ver bien la imagen acá. En lo que yo le subí en el claro se ve mejor. Y acá, mientras los nativos son rebeldes y están en contra del imperialismo y son mutilados muy salvajemente, ¿no? Muestran la brutalidad de la población blanca y demás, acá los nativos pelean para los blancos. Estos son los cipayos de la India, ¿sí? Estos son los famosos cipayos de la India. Fíjense de que muestran miradas completamente diferentes, ¿no? A compararlo. Bueno, después comparar mapas, por ejemplo, ¿no? Esto es del reparto de África, ¿sí? Tratar de comprender, hacer comprender a los chicos de que esto no es que está despoblado, ¿sí? Sino que justamente el mapa lo que me está indicando es la dominación europea. Seguir jugando con el tema de los mapas, por ejemplo, el primer ministro británico, ¿no? Y el rey, como un pulpo, tomando diferentes tierras, Canadá, Egipto, Asia, bueno. Acá este otro que aparece África como un pozo, ¿no? Toda la tierra se ha llevado para Estados Unidos o para Europa, ¿qué simboliza eso, ¿no? Con respecto a los recursos, nuevamente el primer ministro británico como un gigante, agarrando África y sobre todo la parte de Sudáfrica. Bueno, documentos escritos, sí, pero es un poco la idea. Esto es lo que nosotros vamos, esperen que dejo de compartir, es un poco lo que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Un poco lo que vamos a ir viendo cuando veamos el diseño de cuarto, el de quinto y el de sexto, vamos a mirar así muy por arriba los contenidos y vamos a tratar de ver más que nada como actividades, pensando en relación a lo que se está pidiendo en la secuencia, ¿sí? Tratar de ver una actividad que incluye imágenes y cómo se analiza imágenes, otra que incluya el juego lúdico, ¿sí? Y demás. Así que, también audiovisual, yo no sé si está la posibilidad de hacer como un ensayo con ustedes, ¿sí?
yo enviarle un material de secundario y con una serie de consignas y después verlo cómo se cruza esa consigna con el análisis de una película, ¿sí? No sé si tienen la posibilidad de poder mirar alguna película en la compu o lo que fuese, si lo envío, ¿no? Pero bueno, un poco la idea para ejercitar, ¿bien? Bueno, yo por último, para ya terminar esto, igual esto obviamente que lo de la secuencia es lo que nos convoca en este segundo proceso, así que vamos a estar hablando y ustedes tienen que preguntar, a ver, si justo mañana salta una duda sobre algo porque pudieron leer el material, o ya lo leyeron y salta alguna duda porque empezaron a escribir alguna idea, me escriben en el Classroom y yo cuando tengo el tiempo contesto, ¿sí? No hay ningún problema con respecto a eso, ¿bien? Yo lo que hice fue un cronograma, no lo tengo en esta computadora, lo tengo en la otra, pero yo si no me equivoco, creo que la clase que viene nosotros no tendríamos, pero déjenme ver un segundito nada más, porque igual tengo muy poquito, a ver si lo puedo ver desde acá. A ver. Ejemplo y otra cosa. Hoy es 15, ¿no? Sí. Sí, les confirmo, igual lo voy a subir en el Classroom, ¿sí? El cronograma lo subo ahora, junto con la grabación de la clase y demás. Pero la clase que viene nosotros no nos vamos a conectar, es decir, yo me voy a conectar en el Classroom a las 20 horas, por si ustedes tienen consultas sobre la secuencia didáctica, si alguno intentó ensayar o lo que fuese, ¿sí? Y ya lo que es el 23, perdón, el 29, el 22 es la clase que viene que no tenemos, el 29 sí vamos a tener por Zoom, vamos a ver el diseño de cuarto y de quinto, y el 6 del 10 vamos a tener lo que es el diseño de quinto y sexto. Y son las últimas 2 clases por Zoom que vamos a tener, ¿sí? Después tenemos Classroom, 2 clases más, todas vinculadas sobre secuencia didáctica para consultar, y el 27 del 10 sería la entrega de la secuencia didáctica, ¿sí? Sería eso, vamos a trabajar sobre la secuencia, ¿listo? Bueno, los saludo porque se me va a cortar, yo subo todo esto en cuanto esté, ¿sí? Muchas gracias y que descansen. Profe. Chao, profe. Muy buenas noches. Buenas noches. Pendejo, Tapi.